paracaídas, otro inclinado inestable. Échela conmigo. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es, no se trata simplemente de una competición, es una actividad formativa. Aquí lo que buscamos es la formación del personal, entrenando una sistemática que es internacional. Esto se trajo de unos campeonatos que se hacen a nivel mundial, lo inventaron en el Reino Unido y allí una forma de motivar al personal para que se forme es crear una especie de competiciones a nivel nacional. Se compite en lo que es rescate en accidentes de tráfico, en rescate acuático, en rescate en altura, en salvamento y desescombro, y a raíz de ahí eso se exportó, digamos, a nivel mundial y nosotros pues nos hemos cogido a esta forma de formación. Está muy bien porque los bomberos somos muy competitivos, ¿no? En cuanto nos dicen de competir en algo enseguida nos tiramos para adelante y es una forma de que la gente se mantenga un alto nivel de preparación. Oyes, mueve una mano. Somos el equipo de bomberos y sanitarios. Se simula un accident de tràfic on pot ser que n'hi una persona atrapada o una víctima o més d'una. Tots els equips tenim 20 minuts per a fer la maniobra i l'hem de traure a la persona gastant la millor maniobra tècnica de tall i els millors cuidats, diguem, sanitaris a la persona. El que millor ho faça obtén més puntuació i això és una competició que n'hi ha a nivell nacional i després internacional i tots gasten les mateixes normes i això, i així estem entrenant ja, ultimant ja per al campionat. Maletero abierto ya. Maletero abierto y maletero libre de riesgos, ¿vale? No hay riesgos en el interior del maletero. En el parc tenim diferents tipus de pràctiques programades i de totes les pràctiques que fem, algunes d'elles són d'accidents de trànsit. Però clar, no donen el mateix joc que participar en les competicions, ja que en aquests casos es dediquen moltes més hores a l'entrenament, molts més cotxes, i això permet ser més ràpids i eficients a l'hora de rescatar a una persona en un accident. ¿Volteo? Sí. Preparados para volteo, tensión, ya. A més, havíem mirat un poc d'inici. Sí. Vale. Ja està. Ok. Vale. Al sitio, tensión, ya. Al final son simulacros de un accidente de tráfico, pero bueno, es lo más parecido a la realidad. Intentamos hacerlo todo lo más parecido a la realidad posible. Y ya digo, al final la competición está ahí y se trata de que la gente esté motivada, pero lo que se busca realmente es la formación. Gracias a esta competición que llevamos haciendo desde el año 2006, hemos adquirido una calidad impresionante en lo que es el trabajo. De hecho, el consorcio está a nivel mundial entre los mejores servicios de bomberos en cuanto a accidentes de tráfico. También es cierto que es uno de los servicios más habituales que tenemos. Prácticamente tenemos un accidente de tráfico diario en lo que es la provincia de Valencia. Y gracias a esta calidad de formación que hemos adquirido, pues nuestra respuesta cada vez es mejor y es más técnica y más cualificada. De lo que se trata al final es de dar una atención a la víctima lo más amorosa posible, lo más cuidadosa posible,
con nuestra seguridad por delante, está claro, porque si tenemos un accidente nosotros trabajando ya se ha acabado la historia. Entonces, partiendo de nuestra propia seguridad, le damos la máxima atención a la víctima para que salga el resultado sea el mejor posible.